tardes, licenciado Manrique. Nosotros somos el grupo número 2 y en este día les vengo a exponer lo del mural de historia. ¿Qué es historia? Historia es la ciencia que estudia los hechos históricos trascendentales de nuestra época. Los hechos históricos pasan a ser relevantes en nuestra vida cotidiana, así también nos sirve como un consejo o también una orientación a las épocas posteriores, porque nos ayudan a entender cómo pasaron los hechos y cuáles fueron las causas y lo que sucedió, cuáles fueron las repercusiones del mismo. Para esto quiero iniciar desde la prehistoria. La prehistoria se divide, empieza desde la existencia del primer ser humano hasta la primera escritura. En la prehistoria se divide en dos partes: la edad de piedra, que inicia 3000 años antes de Cristo y que termina a los 40.000 años antes de Cristo. La edad de los metales también, que inicia de 600 años antes de Cristo a 1000 años antes de Cristo. Y también aquí es importante mencionar el surgimiento de la escritura, que esta se inicia en 4000 años antes de Cristo. Seguiré con los periodos de la historia, que en estos podemos encontrar la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad antigua podemos mencionar que es el periodo histórico que precedió el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones en el mundo. La edad media, que es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano del occidente hasta el descubrimiento de América, así también la edad moderna. Esta es el periodo que empezó con el descubrimiento de América y terminó en 1789 con la Revolución Francesa. En la edad contemporánea, aquí podemos observar que es el periodo que comprende entre la Revolución Francesa y la actualidad. También quiero resaltar que en el surgimiento de estas historias hay hechos también históricos. Los hechos históricos son los que pasan de generación en generación a través de libros, noticias, entre otros. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que fue un hecho trascendental en donde murieron varias personas. Y esto lo podemos encontrar en las noticias, en documentales, entre otros. También está la caída del muro de Berlín. Estos hechos para nosotros simbolizan parte de nuestra historia y es muy importante resaltarlos en cada etapa de nuestra vida. Así también quisiera mencionar a Mesoamérica. Dice que es una región histórica del continente americano que comprende en los países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y también el sur de México. En esta región podemos destacar algunas de las culturas más importantes de nuestra historia, como lo es la azteca y la tolteca. Son una de las culturas más importantes. También quiero resaltar lo de la conquista de América, que es uno de los temas más grandes con los que contamos nosotros y lo que colocamos en medio, porque es el surgimiento y el inicio de lo que ahora conocemos como América. Quiero resaltar que antes España estaba dividida en reinos. Estos reinos se convirtieron en uno solo cuando Fernando de Aragón y Isabel de Castilla se casaron. Por ende,
Después ya no se conocían como reinos divididos, sino que se conocían como la corona de España. Así surgió la historia y uno de los papas en esa época les dijo que si ellos querían conquistar más tierras, lo podían hacer y cada tierra que visitaran podía ser de ellos para extenderse en continentes. Entonces, ellos, uno de los más grandes conquistadores y de los más relevantes en nuestra historia es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón realiza 4 viajes. En el primer viaje, que fue de 1492 a 1493, Colón llegó a las islas del Caribe. Y en el segundo viaje, que fue en 1493 y 1496, Colón descubrió las pequeñas Antillas. En su tercer viaje de 1498 y 1500 descubrió la Trinidad y Tobago, tierras firmes en desembocadura del Oregón. Entonces, el último viaje fue uno de los más trágicos para Cristóbal Colón, ya que de ese viaje regresó enfermo a España y se dice en la historia que él murió solo, ya que él viajaba para evadir los impuestos que habían en España en esa época. Fue una de las promesas que la corona de España le hizo para que él pudiera ir a conquistar más tierras. Aquí quiero hablar algo del requerimiento. Dice que el requerimiento es un documento real a través del cual se llegaban a las tierras firmes. Los españoles transmitían a los nativos americanos las razones por las cuales ellos los querían conquistar, que en este caso era que ellos se convirtieran al cristianismo, que ellos se los leían. Si ellos continuaban con la resistencia, entonces los aniquilaban. La encomienda era una vieja institución de carácter feudal que establecía servidumbres a los señores a cambio de protección para los siervos. Se estableció entregando una comunidad de indios a los españoles. Los españoles recolectaban indios en las tierras firmes en donde viajaban y los tomaban como esclavos, porque para ellos era importante construir a veces embarcaciones o algún otro material, y ellos utilizaban a los indios como esclavos para realizar todas sus fechorías. También quisiera abarcar las fases de la conquista, que esta era la bélica, la económica y la ideológica. Quiero hablarles un poquito de la bélica. Dice que la bélica fue una de las más terribles fases de la conquista, ya que en esta fueron las más grandes matanzas, donde los españoles mataban a los indios en algunas ocasiones, y la económica, en donde eran más favorecidos los animales, como por ejemplo las vacas, los burros, los caballos, las ovejas, que fueron estos los que llevaron a tierra firme y se desarrollaban con gran facilidad y se reproducían fácil. Entonces la ideológica es que ellos creían en el habla española y querían recolectar a los indios para crearlos al cristianismo. Esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias.